Dios les bendiga, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que estén más que bendecidos. Gracias por estar del otro lado. Vamos a compartir como siempre la palabra del Señor, ¿sí? Para ir, como yo digo, creciendo. Compartimos la palabra y crecemos. Y para crecer necesitamos de la palabra, porque yo puedo dar muchos consejos míos de mi vida, cosas a diario, que está bueno, ¿no? Cosas que uno le ha pasado, experiencias que uno ha tenido, y siempre de los fracasos o las victorias o las derrotas de uno, siempre uno saca algo bueno y puede aconsejar al otro, ¿no? Pero los que estamos en Cristo, lo que hemos nacido de nuevo, sabemos que necesitamos escuchar su palabra para aprender, para sostenernos, para crecer, para que el Señor, a través de buscarlo, podamos crecer en todas esas cosas preciosas que Él tiene para sus hijos. Así que Dios les bendiga con abundancia de paz. Mi nombre es Esther, yo siempre me olvido de decirlo. Así que bueno, vamos a compartir una palabra hermosa, como toda, desde el principio al fin. La Biblia siempre es enseñanza para los que creemos en Dios. Esto para los que creemos en Dios. Y si hay alguien del otro lado que nunca escuchó de Dios, que escuche. Es necesario escuchar, porque de esa manera se mueve el Señor, ¿sí? A través de la predicación, dice. Y eso fue lo que me atrapó esta palabra. Me encantó uno de los versículos y es lo que a mí me seduce del Señor, ¿sí? A veces le buscamos tantas vueltas al querer seguirlo a Dios, o le ponemos tantos ítems, tantos puntos, y Dios simplemente quiere que le creamos y le busquemos. Cuando nos paramos ahí empezamos a ver la vida diferente. Mientras tanto ponemos el pero, le ponemos esto, le ponemos aquello, y nos perdemos de lo que es el Señor y por qué vino, para qué y sus consejos, ¿sí? Así que Dios le bendiga con mucha paz a todos los que están ahora, a los que se sumen después, y que sé que va a ser de bendición. Y siempre que uno se sienta a escuchar una palabra, esté donde esté, tiene que decirle: Señor, dame sabiduría, capacítame para que esta palabra la pueda tomar para mi vida, que el Espíritu Santo esté obrando, ¿no? Con poder, porque si no obra el Espíritu Santo es como que si estuviéramos leyendo un cuaderno de Patoruzú, que quién no lo habrá leído alguna vez, o un libro de poemas, ¿sí? Que no dejan de ser, más allá de que es lindo, no deja de ser palabras, y nada, no influye en nuestro espíritu, ¿sí? Así que vamos a compartir Primera de Corintios capítulo 1, verso 1 al 21, lo voy a leer y después vamos a ir compartiendo otro texto avalando esta palabra, porque siempre hay que ir a avalarlo con la misma palabra, ¿no? Yo puedo hablar 20 horas, pero si no está avalado con la palabra no tendría sentido, ¿sí? El título que le puse fue nuestro maravilloso Salvador. Nuestro maravilloso Salvador. Ese es el título de esta palabra maravillosa. Y vamos a orar encomendando esta reunión en las manos del Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta posibilidad de darnos este tiempo, Señor, de poder escudriñar tu palabra, de poder llevarlo a nuestra vida, de poder compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Capacítanos, Espíritu Santo, obra con poder en esta hora, para que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer. Cada palabra, Señor, que tú largas es por algún motivo. Obra con poder, Espíritu Santo. Obra en mi vida, obra en mi espíritu, en mi ser, en mis pensamientos, en mis emociones. Obra con poder, mi Rey poderoso. Glorifica tu reino en esta tarde, Señor. Que tu palabra haga lo que tenga que hacer en cada corazón y en cada mente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos a leer esta palabra preciosa, ¿sí? Toda la palabra es para todo, para exhortar, para aprender, para crecer.
Muchas son de mimarnos, de amarnos, pero para cada situación hay una palabra. Y el Señor trajo hace muchos días esta palabra a mi corazón y quería compartirla. Dice así la palabra del Señor. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Si uno se detiene, ¿no?, en cada palabra, en cada punto, realmente es apasionante cuando el ser humano le busca tanta vuelta, ¿no? Fíjense que acá dice, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Me encanta ahí como Pablo le habla a Corinto, ¿no? Gracias y paz a vosotros, dice, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, Dios Hijo. Porque esa es una manera también de reconocer la Biblia, ¿no? ¿Cómo llegamos al Padre? Por intermedio del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Le está hablando al pueblo de Corinto, ¿no? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Quiere decir que había muchos hermanos ahí, a pesar de que había contienda, que en ellos realmente se mostraba el Señor. De tal manera que nada os falta. Qué lindo que le podamos decir al Señor, gracias Dios por todos estos dones, ¿no?, que pusiste. Yo puedo hablar de la REA 98, pero en cada lugar. Y que no nos estemos peleando, ¿no?, por lo que el Señor le dio a este, al otro, porque en realidad los dones tienen que estar donde Él está. Si no pasa nada, es palabra hueca, no pasa nada, no está el Señor, y acá estaba todo, el Señor le había dado todo. Qué maravilla, ¿no?, que podamos decir, Señor, yo estoy congregando acá, y yo quiero vivir esa palabra donde yo voy, que tu Espíritu Santo obre con poder. No importa si lo haces conmigo, si le da el don de ciencia al otro, el don de fe, el don de sanidad, de milagros, pero que se vea la mano del Señor, ¿no?, donde estemos. Así que si uno va leyendo, yo mientras leía digo, gracias Dios, porque he tenido, yo creo que muchos de los que están del otro lado, si son de la REA 98 o de donde sean, han visto estas cosas, esos dones que Dios hace. Porque si no, simplemente sería como un club de barrio, un lugar donde nos juntemos, ¿no? Como cuando van a jugar las cartas, a tantas cosas que se hacen en esos centros de jubilados, donde van los jóvenes. Sería simplemente un lugar de encuentro. Pero donde está el Espíritu Santo, pasan cosas tremendas. Y eso tiene que estar el anhelo en nuestro corazón, ¿no? De tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y ese tiene que estar en nuestro corazón, en nuestro anhelo, esperando, ¿no?, la manifestación del Señor, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, cuando Él venga a buscarnos. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión. ¿Con quién? Tenemos que hacernos esas preguntas. A la comunión. Acá dice con su Hijo Jesucristo, ¿sí?, nuestro Señor. A eso fuimos llamados. Después en el versículo 10 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que habléis todos una misma cosa. Todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer.
¿sí? Y uno se puede preguntar, ¿de qué está hablando? Bueno, ahí anoté algunas cosas como para poder evaluar y preguntarle al Señor qué nos quiere decir con esta palabra. Porque he sido informado, digamos que Él aún estando lejos, Él era informado de las cosas que estaban sucediendo en ese lugar, en esa iglesia en Corinto. E informados de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, ¿sí? Que hay entre vosotros contienda. Y uno cuando no entiende, ¿no? Lo he escuchado muchas veces y es bueno también saberlo, cuando muchas veces llega al pastor cierta información de cosas que están mal, ¿no? Mal ¿por qué? Porque no está conforme Dios quiere. Y muchas veces he escuchado decir, ¿por qué todos los van a chismosear al pastor? Fíjense, acá podemos decir, ay, estos de Cloé, que chusma, ¿no? Pero ellos le fueron a contar lo que estaba pasando en Corinto, no por chusma, sino las cosas espirituales, hay que tratarlas desde ese punto. No eran chusma, lo he escuchado muchas veces. Todo tiene que pasar, todo tiene que saber. ¿Por qué le cuentan? Porque el espiritual, cuando es lo que no está bien, sabe que no va a terminar bien, entonces uno va a hablar como pasó acá. Y de hecho, si uno lee todo 1 de Corintios y después lee la 2 de Corintios, vemos cómo esta carta y las otras y todo lo que fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios fue algo maravilloso, porque la iglesia dio un cambio tremendo. Y eso es lo que tenemos que ir haciendo todo el tiempo, ¿sí? Cuando recibimos algo de parte del Señor, que sea para sumar, no para restar. ¿Qué hay entre vosotros? Contienda, le dice. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué división tremenda, ¿no? Qué triste. Que no nos pase, que sigamos siendo seguidores del Señor Jesucristo. No importa quién predique, porque acá hablaba de la predicación, no importa quién bautice, ahora vamos a seguir leyendo. No importa esto, mientras todos estemos unidos en Cristo. Si ya hay cosas raras, bueno, vamos a sentarnos y hablar, pero mientras se predica a Cristo conforme Dios quiere, ahí tenemos que pararnos. ¿Acaso está dividido Cristo? Una pregunta, ¿no? De Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Y yo podría utilizar el nombre de cualquier hermano, de cualquiera, pero no quiero usarlo porque uno enseguida, nuestra mente es tan rápida y podemos decir, uy, está hablando de fulano. No, ninguno, por eso él fue directo igual. ¿Acaso fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizado en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, dice Pablo, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. ¿Vieron? Esto que pasaba en esa época era 50 años después de Cristo. Imagínense. Y hoy sigue pasando lo mismo. Sigue pasando la misma historia. Por eso la Biblia es ayer, hoy y siempre. Tenemos que seguir estudiándola, escudriñando. Señor, ¿qué me quiere decir esta palabra? Las personas vamos caminando, vamos creciendo, pero también a través de la predicación nos vamos perfeccionando en el camino. Es un caminar con el Señor. Y el Señor, ¿cómo lo vemos? A través de su palabra. Y lo dice acá, ahora en unos versículos más adelante. También bauticé a la familia de, se ve que Pablo se fue acordando de a poco, de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, dice él, ¿no? Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. A eso me decías, yo puedo estar 4 horas hablándole, porque yo, y uno le pone esa impronta a la predicación, ¿no? Todo lo que iba pasando era manejado por el Espíritu Santo de Dios, ¿sí? Hoy tenemos la palabra para enriquecernos, para crecer, para madurar, que ya no miremos más esta cosa, aquella a nuestra manera carnal, sino espiritual, que le pidamos a Dios
esa sabiduría, que nos capacite, que nos llene de su gracia, para que no se haga vana la cruz de Cristo, sino simplemente nos juntamos a tomar el té, ¿sí? Vamos a ponerlo así como sencillo. En el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura. Esto es a nosotros, lo dice con esa convicción y yo lo digo. Yo digo con la convicción, yo estoy en las manos del Señor y tengo esa convicción. Y eso no quiere decir que yo tenga una aureola, ni que soy perfecta, me equivoco, tengo cosas. Pero mi convicción está en la cruz de Cristo. Y eso no me lo puede sacar nadie hasta que el Señor venga a buscarme. Y le pido seguir creciendo y que me ayude a seguir, porque Él dice que tenemos que buscarlo hasta el final. Y le pido eso. Son charlas mías con el Señor, cada uno sabe cómo es su trato. Y me encanta, esto es a nosotros. Y dice, es poder de Dios. Y en el versículo 19 dice, porque está escrito, ¿no? Que ya en Isaías 29:14 dice, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Cuando muchas veces, ¿no? Creyendo porque tenemos todos los seminarios y tenemos el cartel de no sé qué y porque fui a estudiar esto y porque fui a estudiar, wow, yo sé más del Señor. Y cuando más leo, más digo, gracias Dios, porque Él capacita a quien quiere. Y eso queda, ¿no? La palabra lo dice, eso me enamora de Dios. No sé a ustedes qué les seduce del Señor, pero esto, no importa que venga con el mejor traje, no importa que venga con toda la vanagloria, no importa que venga con todos los honores, porque es su palabra la que nos va a salvar. Eso dice el Señor y es eso lo que me seduce de este Dios maravilloso. En el verso 19 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Dios, el que creó todas las cosas, el que te creó a vos, el que me creó a mí. Ayer había una joven que puso en el Facebook, Dios no existe, ¿no? Porque yo miro después los mensajes y le puse, ¿no? Que Dios es tan real como la maldad del hombre. Pues hacemos una mirada así, es lo que me pareció, y la verdad no sé si puso algo la pequeña, se ve que es una niña joven, y le dije que era respetable su pensamiento, pero Dios existe. Y le puse, ¿no? Que ojalá tenga la oportunidad de buscarlos antes que sea tarde. No porque lo dice Esther, sino porque lo dice el Señor. Búsquenme mientras pueda ser hallado. Entonces, si no leemos, no buscamos, nosotros nuestra carne, no queremos un Dios, porque queremos guiarnos por nuestra carnalidad, por nuestra carne, ¿sí? No me sale la palabra, nuestros pensamientos. Cuando nosotros queremos razonar la palabra, estamos muertos. Todas las personas que razonan la palabra vuelven atrás. Porque si no, yo leo y digo, no, bueno, pero Dios es Dios y no le podemos discutir nada a Dios. Dios me asombra, hay cosas que suceden, digo, Dios ya lo escribió, qué maravilloso es, si pudiéramos entender. Nos podemos sorprender hoy de lo que pasa a los padres con los hijos con los padres, la maldad que hay, no, porque Dios ya lo dijo. Simplemente si nos tomamos el tiempo de leer, de escudriñar, hay cosas que no nos sorprendería. Y el versículo 21, que fue el que me sedujo, pero para poder entender tuvimos que leer todo, ¿sí? Dice así, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. El mundo está lleno de sabios hace muchos. Cuando estaba Jesús, en ese momento estaban todos los que sabían de la Escritura, todos los eruditos. Por eso habla Dios así, de esta manera. Los que se pasaban hablando con Dios, los que escudriñaban continuamente la palabra. Pero ¿saben qué? Tanto estudio y no han reconocido a Dios. Y hoy sigue pasando en muchos lugares, en muchos.
Que Dios nos dé la capacidad de poder entender su mensaje. La palabra es para cada ser humano, ¿sí? Para cada ser humano, por eso lo aclara de esta manera. Mediante la sabiduría. Y dice, agradó a Dios salvar a los creyentes. Y esa es la palabra que me sedujo del otro día. Por la locura de la predicación. Me encantó, me sigue dentro mío trabajando. ¿Y saben qué? Perdemos tanto tiempo dándole vuelta a tantas cosas ridículas. Yo pensaría, me parece. Yo no hablo de las cosas que se hacen en un lugar, de la cortina, del asiento. No hablo de eso. Eso para el Señor es como nada. Porque si no dirigimos bien la charla es como que no se entiende. Y muchas veces detenemos el trabajo del Señor, su obra, por contender por cosas que al Señor no le interesa. Yo pondría, me parece, ¿no? Y perdemos esto maravilloso. Lo voy a volver a leer porque a mi corazón me golpeó de una manera. Les cuento que era como las 5 de la mañana cuando esta palabra vino en mi corazón y como que me cautivó, hizo algo dentro mío que ojalá lo haga dentro de tu corazón. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación, a través de su palabra. Mientras tanto le ponemos, vamos a hacer esto para ser salvos, vamos a hacer aquello para... y nos perdemos de vivir bendiciones sobrenaturales en lo terrenal. Todo lo que el Señor nos habla de una vida eterna con Él, ¿no? De una vida, uno podría estar horas hablando de la palabra, porque la palabra por sí sola habla, nos hace entender, si tenemos un corazón predispuesto a escuchar su mensaje. Me enamoró este texto, la palabra te lleva hasta ahí. Uno podría seguir leyendo, pero como ahí fue donde mi corazón impactó de una manera tremenda, ¿no? Digo, qué bárbaro. Y pensaba yo, le buscamos tanta vuelta al Señor. Yo haría esto, yo haría aquello. Y Él ya dejó bien claro, ¿sí? Agradó a Dios a salvarte. ¿Por qué a veces insistimos que hay que predicar? Porque el Señor lo dice, prediquemos, hablemos de Cristo, porque de esa manera se va a salvar la gente. Si no entendemos el pequeño mensaje, que es algo extraordinario, ¿no? A mí por eso a veces uno cuando lee esto, hay cosas que la deja como diciendo, esto es una pavada, no me importa, pero que podamos entender como pueblo de Cristo, ir creciendo con el Señor, ir poniendo nuestro corazón en las cosas que tienen sentido y tienen valor, ¿no? En cómo vivir un hijo de Dios. Se cuestiona si hay que hablar de santidad, se cuestiona si hay que hablar de pecado. Sí, acá Pablo le está hablando porque estaban peleando entre ellos, por vanidad, por vanagloria, y no estaban entendiendo este mensaje maravilloso de parte de Dios, ¿sí? Acá en el versículo 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos, ¿no? En toda palabra y en toda ciencia. Estaban llenos de dones que el Señor depositó. Cuando yo muchas veces digo, ¿no?, que el Señor en la Real 98 siempre mostró que está Él, su deidad. Donde el Espíritu Santo no está, no hay conversión, no hay sanidad, no hay liberación. Y hasta acá, a pesar de ser un ministerio pequeño, de 5 años, tiene poco tiempo, todo es como el niño, ¿no? Cuando empieza a caminar o cuando estás queriendo que camine, todavía no empezó a caminar, después va a gatear, va a caminar, después, bueno, ir al primario, secundario, y así es el reino de los cielos. No podemos pintarlo de otra manera. Es un ministerio pequeño que iremos creciendo conforme Dios quiere, no conforme nuestros pensamientos. Vamos a hacer porque así sí hacemos. No, va a ser en el tiempo del Señor como el Señor quiere, pero sí quiere un pueblo que lo busque, que lo adore y que predique su palabra en todo tiempo. Si empezamos a entender eso en nuestro corazón, vamos a perder menos tiempo
en cosas que para el Señor no tienen ni importancia, ¿sí? Yo anoté acá, está el don de fe, don de sanidad, don de milagros, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritu. Son todas cosas que el Señor va a proveer en la iglesia. Y tenemos que anhelar. Yo soy de la REA 98, pongo porque soy de ahí, ¿no? Somos de Cristo, pero estamos trabajando ahí en la REA 98. Y que como pueblo estemos orando ahí, Señor, que tus dones en cualquiera de los hermanos, ¿no? Que esa cosa de egoísmo que tenemos como humanos podamos dejar de lado, y que después de esta pandemia, y ahora que en pocos días vamos a empezar, que anhelemos que la palabra siga siendo así como dice el Señor, ¿no? Que se salven las personas por la locura de la predicación. Entonces vamos a dejar de mirar que si me saludan, que si me miran, que el pecado de aquel, Dios tratará con tu pecado, Dios tratará con mi pecado. Desde ya sabemos que los que conocemos al Señor nos apartamos del mal, ¿sí? Ya no somos los mismos, porque el Espíritu Santo, si lo dejamos, va a trabajar en tu vida como lo está trabajando con mi vida, ¿sí? Después, en el versículo 7, termino esto, que anhelemos que el Espíritu Santo obre con poder. ¿Saben para qué? Para salvación de las almas. No para que el hermano se compre un auto, porque yo soy de las que creo que Dios bendice en todas las áreas, pero mi corazón y mi mente busca más lo espiritual, para todos, porque yo sé que si Dios obra, ya no hace falta, cuando Dios obra en tu espíritu, ya no hace falta que uno esté diciendo, vos tenés que hacer esto, aquello, no, Dios va a obrar. Ahora cuando estamos ciegos, sordos, mudos, que no entendemos y no queremos, que le podamos pedir al Señor, Señor, si yo estoy en Cristo, ¿por qué estoy viviendo este estado? Cuando tu palabra dice esto, que anhelemos, que soñemos, que volvamos y que seamos una iglesia que predica a Cristo, que oremos tanto por los colaboradores, por los líderes, por el pastor, que Dios le esté dando sabiduría, entendimiento aún más y más y más de Él, ¿sí? Para que sigamos creciendo aún más. De tal manera que nada os falte, ningún don, esperando que la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, esperando. Pero me encanta porque acá tenía todo, Corinto, todo tenía. Qué lástima, ¿no? Por eso hablo con eso de parte del Señor, que el Señor siga agregando. Nunca me voy a olvidar cuando bajó un pastor y se dirigió a mi hermano Gustavo, que está en la alabanza, y le dijo, que no se pierda esto, que no se pierda esto. Un hombre de Dios, porque uno lo conoce al pastor, un hombre serio, ¿no?, en las cosas del Señor, y se le acercó y le dijo eso. Se dirigió a Gustavo. Se podía dirigir a los que tocaban, a los que cantaban, pero se dirigió a él. Que nunca se pierda esto. ¿Saben que eso es un discernimiento espiritual? Lo que vio el siervo. Uno podría preguntarle, ¿qué es lo que vio, pastor? ¿A usted qué le parece? Y nosotros, ¿qué vemos? Desafina, me parece esto. Cuando el Señor obra, ¿no? Que podamos ver eso tan bello y que tengamos nuestro corazón y en nuestra mente qué es lo que quiere el Señor, ¿sí? En el versículo 10, dice así el versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Sí? En una misma mente y en un mismo parecer, dice, ¿sí? Y yo anoté esto, ¿no? Que habéis toda una misma cosa. Permite que no haya divisiones, dice. Y que esto, perfectamente unido en una misma mente y en un mismo parecer. Esto no quiere decir que todos piensen lo mismo, ¿sí? Eso no quiere decir eso. Hay una diferencia entre tener puntos de vista opuestos y ser divisionista. Yo soy una persona que tengo mucha manera de pensar esto, ¿no?
pero otra cosa es ser divisionista. Ese que quiere dividir el cuerpo de Cristo, ese que quiere traer contienda. ¿Sí? Yo cuando pienso sobre algo, estoy hablando no en lo espiritual, hablo de cosas pequeñas. Hablemos de mover una silla, de poner una cortina, del color de la cortina. ¿Podemos tener puntos de vista diferentes? Sí. Porque no todos vamos a decir sí celeste, sí amarillo, tipo robot. ¿Podemos tener? Sí. ¿Podemos discutir? Sí, también. ¿Sí? Pero no lo mismo eso que tener en el cuerpo de Cristo, que era lo que estaba pasando acá, ser un divisionista. Ese que divide, ese que arrastra para acá, ese que arrastra para allá, que lo único que hace es corromper el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Un grupo de personas no llegará a estar de acuerdo en todo. Eso es en la iglesia de Cristo y en cualquier lugar. En un hogar, en el trabajo, en un equipo de fútbol. En cualquier lugar donde hay personas va a pasar esto. ¿Sí? Acá estamos hablando del reino de los cielos. Pero pueden trabajar juntos. Podemos seguir trabajando juntos para el reino. Que haya un querer trabajar para el Señor. ¿Sí? Si hablo de mí, puede ser que yo soy a veces como difícil, complicada para trabajar, pero sí en mi corazón y en mi mente está trabajar para Cristo, y eso no me lo puede quitar nadie, y quiero seguir siendo así, quiero seguir sumando, no importa dónde, si allá abajo, si en el medio, no me interesa, seguir sumando para el reino de los cielos, y así deberíamos tener todo, un corazón para el Señor, y ahí vamos a ir viendo menos los defectos del otro, y voy a ir viendo más mis defectos para corregirlos, ¿sí? Podemos trabajar juntos si están de acuerdo en lo que realmente importa. Cristo, Jesús, como Señor en todo. ¿Podemos tener diferencia? Sí, pero si el grupo está sabiendo que mi Señor y el Señor de cada uno del grupo es Cristo en todo, vamos a alinearnos. Ahora, cuando yo solamente tengo problema con la silla, con el micrófono, con el no sé qué, pero también mi Señor es mi vanidad, mi vanagloria, mi arrogancia, mi yo quiero ser el mejor, no está Cristo. Entonces eso trae división. Le pasó a Pablo y va a seguir pasando. Por eso la palabra, que podamos entenderla y que digamos, Señor, dame sabiduría, entendimiento para caminar contigo como tú quieres, no como quiere Esther, ¿no? Si en nuestro corazón está el Señor y querer servirle, y Él está como Señor de todo, no va a existir esa contienda. Ahora, cuando está mi arrogancia, sí va a haber contienda. Por eso hablaba acá, ¿no?, del divisionista, ese que divide, que no le importa si se salvan las almas, como acá dice el Señor en el salvar a los creyentes por la locura de la predicación. No importa eso, importa mi puesto, mis sueños, mis anhelos. Y siempre esos sueños y anhelos trae división, como estaba pasando ahí, pero fue corregido por el Espíritu Santo. Que podamos enamorarnos de la palabra y decirle, Señor, sigue trabajando conmigo. Obra en tu pueblo, donde sea, no importa si la iglesia es de 10, de 20, de 5.000, porque a veces a Dios lo ponemos, no, allá está Dios porque hay 20.000. Dios está en cada ser humano. Si no entendemos ese mensaje, es porque no entendemos a Cristo. A veces le ponemos para acá, para allá, ¿no? En el versículo 12 dice así el Señor: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Qué tremendo, ¿no? Lo importante que todos prediquen a Cristo, ¿sí? ¿Estaban todos unidos en su mensaje? Sí. Acá los hermanos, porque era Apolo, todos predicaban a Cristo. Pero ¿saben qué pasó? Cada uno tenía una personalidad diferente. Otros atraían más, ¿no? Entonces armó un tremendo lío. Es como que yo diga, no, yo quiero escucharlo solamente al pastor Daniel, y a Gustavo, y al hermano Johnny. Los otros no, ¿no? Y ahí ya estoy poniendo yo otra mirada. Si a mí me tiene que seducir la palabra.
que me guste más el hermano puede pasar, pero no que yo me vaya como diciendo, no, si no me predica él, no quiero escuchar. De eso está hablando Pablo, ¿sí? La personalidad de los predicadores trajo divisiones. La personalidad. A mí me pasaba algo muy particular al principio. Cuando el pastor un día me dijo, yo quiero que vos compartas palabra. A mí me encanta la palabra del Señor, porque cambia vidas, porque me cambió, porque lo sigue haciendo, porque su misericordia es enorme, porque trajo salvación a mi vida. No solamente la sanidad, sino salvación y vida eterna. Y es eso lo que a mí me mantiene. Si uno mira alrededor, siempre hay cosas que, qué ruido hacen uno, pero me sigue seduciendo su promesa de salvación y vida eterna. No porque tenga miedo al infierno, no. Eso era antes de conocer a Cristo. Él me hizo libre y en esa libertad yo sigo caminando. Porque Él dice que nos hace libre. Yo estoy libre, no necesito que ni el pelo corto, que ni el pantalón, no me importa nada. Cristo me hizo libre, sé cómo tengo que andar. Y no habla específicamente de eso el Señor, que nos enamore su palabra, ¿sí? La iglesia estaba a punto de dividirse, ¿no? Estaba en peligro de dividirse. Pablo aclara lo que el predicador debe enfatizar, el mensaje, ¿sí? El mensaje es más importante que el mensajero. El mensaje del Señor. Yo cada vez que escucho algo tengo que ver a Cristo. Cada vez que leo tengo que ver a Cristo, porque eso es lo que dice Dios. Todo lo van a lograr, pero a través de Cristo. Es el que intercede por vos y por mí. Es un caminar, por eso la palabra hay que leerla y enseñarla, porque si no, ¿cómo la entendemos? ¿No? Y el final de Corinto es maravilloso, porque el cuerpo se volvió a unir. Habrá pasado otras cosas, pero a través de esta palabra de primera de Corinto, en la segunda, el cuerpo de Cristo había cambiado. Es el anhelo mío todo el tiempo, ¿no? De que estemos pasando etapas y ir creciendo y seguir extendiendo su reino para salvación de las almas, ¿sí? En el verso 17 habla, pues no me envió Cristo a bautizar. Acá no quiere decir que no es importante bautizar. Dios lo llamó a Pablo a predicar la palabra. Eso es lo que quiere decir. No me llamó a esto. Y eso quiere decir que también que todos somos importantes. El que bautiza, el que trae la palabra, el que está acá, el que está allá. Todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Acá lo deja claro qué es lo que él quiere decir, ¿no? En el verso 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces ahí yo comparto 1 Corintios 5:2, donde dice así: por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra, que os he predicado, sois salvos. Que podamos atesorar esta palabra. Si no creísteis, en vano. Bien claro. Digamos, si yo no retengo la palabra del Señor en mi vida, llevándola, entendiéndola, no alcanza con decir yo creo en Cristo y voy a cantar. ¿A quién le cantamos si no lo conocemos? ¿Sí? Me encanta, nunca lo había leído, y al ir buscando, cuando dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Gracias, Dios, porque es lo que estoy haciendo y esforzándome todo el tiempo. Si no creísteis, en vano, como diciendo, ¿en qué creíste si no retenés la palabra? Para que atesoremos cada palabra de parte del Señor, ¿sí? Después, en el verso 20 dice así: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y en Romanos 1:22 dice así:
profesando ser sabios, se hicieron necios. Y nos volvemos necios muchas veces. Por eso es lindo escudriñar, digo, Señor, yo no quiero ser una necia que instale en mi mente y en mi corazón y diga, no, total, Dios, algo que usamos mucho, total, Dios me perdona, hago lo que quiero de mi vida. ¿Será que Dios quiere eso? No. Por eso cuando dice de que retengamos, ¿no? Si retenéis la palabra que os he predicado, y la palabra es entera para los creyentes, para los hijos de Dios, para los que creemos en su palabra. No nos quedemos, tomemos esas bendiciones que tiene Dios para nosotros, aprendiéndola, atesorando, siguiéndola, y nuestra vida va cambiando. Que le digamos al Espíritu Santo que obre en nosotros, ¿no? Él va a obrar con poder, porque es lo que dice su palabra. Y para terminar, que es la parte que más me gustó, ¿no? Que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ¿no? Y en primera de Timoteo 4:16, fíjese lo que le dice Pablo: ten cuidado de ti mismo, y eso va para vos y para mí. Y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vieron que con el Señor no podemos escapar, como diciendo, yo hago lo que quiero. Fíjense acá lo que le dice: te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, manteniéndonos ¿dónde? En la doctrina de Jesucristo. Entonces no tomemos tan a la ligera la palabra del Señor, porque es algo maravilloso. Tengo que caminar con el Señor. ¿Y cómo voy a caminar si no le busco? ¿Cómo voy a caminar si no leo su doctrina, su palabra? Si la dejo y me dedico más a otra cosa. Entonces muchas veces nos jactamos con banderas, soy un hijo de Dios, y nuestra vida está de regular para abajo. Con esto no estoy diciendo que somos ni perfectos ni nada, pero muchas veces decimos lo contrario en nuestros actos de lo que dice la palabra. Y para terminar, voy a compartir Hebreos capítulo 7, 22 al 28. Este es el cierre perfecto para esta palabra. Un cierre maravilloso, yo sé que va a impactar tu corazón como el mío. Y dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús, siempre se habla del Señor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿no? Hablamos de los sacerdotes de antes, porque cuando el Señor mandó a Jesús, ya el sacerdocio como antes ya no existe en esta época, ¿sí? Por eso quería compartir esta palabra. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por muerte no podían continuar. Mas habla el Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Yo no puedo tener otro intermediario. Por eso me seduce la palabra, por eso me encanta, por eso le busco. Y que las personas sean salvas por el Señor. No por métodos, no por si te confesás, no por si me dirijo a un hombre. En la iglesia el pastor es mi esposo, pero él a mí no me va a salvar. Eso lo tengo claro desde el principio. Hace 12 años que conozco al Señor. ¿Es de bendición para mi vida? Sí. ¿Es un hombre que busca a Dios? Sí. ¿Tiene errores? Sí. Es hombre. Él me dice que no del otro lado. Se equivoca. Es hombre, como vos. Pero no me puede salvar. Acá cuando yo hoy leí el don de fe, él tiene don de fe. ¿Saben por qué tiene el don de fe? Porque es esa fe que no lo hace quebrantar de caminar con el Señor Jesucristo, ¿no? Y en otros uno puede ver. Él tiene ese don, yo lo veo desde hace mucho. Muchas veces yo decía, Señor, yo quiero creer como Él, quiero tener eso. No lo tengo. Yo sí creo en el Señor Jesucristo. Con esto no quiero decir, pero es un don que también da el Señor. Tal vez le dé a los que Él llamó,
como a Él, como pastor en ese lugar, porque es la manera de mantenerse en pie en cada adversidad. Es un don que da el Señor. Por eso a veces nos captamos de cosas que solamente las da el Señor. Les sigo leyendo Hebreos, que es algo maravilloso, anótenlo y léanlo. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres. Por eso cuando idolatramos a veces, ¿no? Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, al Señor Jesucristo. Me encantó, quería compartirlo, que sea de mucha enseñanza, que lo podemos llevar a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Es el único sacerdote, es el único que intercede por vos y por mí. Y por cualquier persona que se acerque a Él, dice. Es algo maravilloso. Lo leía, digo, qué grande eres Dios. Y así todos los hombres siguen peleando por un poder terrenal que no existe. Todo es pasajero. Lo lindo de esto es que acá cuando Pablo dice, todos somos santos los que buscamos al Señor. Cuando muchos se ríen, ¿no? Que dicen que no somos hermanos, que no somos esto, que no somos... Dios lo dice. Cuando discutimos si se dice orar, si se dice... La Biblia dice orar. Todo le discutimos al Señor porque queremos beneficios para nosotros. El Señor es sencillo. Dios le bendiga con abundancia de paz. Y si del otro lado hay alguien que nunca escuchó la palabra, te bendecimos con la palabra, como dice acá el Señor, ¿sí? Con su palabra. Me gustaría, si vos querés, que hagamos una oración, creyendo en este Dios, que es el que te va a dar vida eterna, si tú le crees. Que hagas una oración maravillosa, que es la que yo hice hace 12 años, y aferrada a ella. No porque me sacara de tal lugar, no porque me comprara un auto, no porque me llevara a Estados Unidos, sino por la salvación. Tenemos una vida terrenal, pero cuando morimos también hay una vida eterna con Dios y una vida eterna, dice el Señor, en el infierno. Es algo que no se habla mucho, porque hablamos mucho de lo poderosos que somos los humanos y nos olvidamos de predicar como quiere Dios. Y acá, si ustedes escucharon, cada punto que toqué habla de ese reino espiritual, cuando el Señor nos venga a buscar. Te invito a hacer una oración y repetí conmigo: gracias te doy, Señor, en esta hora por permitirme escuchar tu palabra. Gracias te doy en esta hora, Dios. Y acepto a tu Hijo Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Y te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón, Señor, por haberte ignorado y negado hasta hoy. Pero te doy gracias por esta bendición de permitirme escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y cuando uno recibe a Jesucristo, búscalo. Cómprate una Biblia. Busca una iglesia cristiana, evangélica, donde se predique a Cristo como debe ser. No que nos vendan un mundo que no es real. ¿Sí? A veces nos quieren hacer superpoderosos. El Señor en su palabra dice que somos más que vencedores. Pero ¿saben qué? Él habla de vencer al pecado. Él habla de vencer con cosas que no son buenas dentro de mí. Habla de vencer esas cosas que tenemos todo el tiempo y que podamos sostenernos en el tiempo y permanecer en su palabra hasta que venga a buscarnos. No que hoy estoy acá, allá y me voy acomodando conforme mi carne y mi mente quiere, sino que hagamos la voluntad del Señor. Los bendecimos de este lado, yo les mando un abrazo. Estamos contentos porque Dios mediante el fin de semana se va a empezar a congregar. Que Dios nos ayude, porque no se puede todo junto, pero bueno, yo sé que el Señor va a acomodar todo.
La intención es que estemos juntos y que podamos glorificar el nombre del Señor, que para eso nos vamos a juntar, ¿no? Y a seguir escuchando palabra de parte del Señor. Bueno, la hermana Anaí, gloria a Dios, saluda a toda la iglesia. Antonia Agüero saluda a toda la iglesia, gracias por la palabra. Viviana Cabrera saluda a todos. María Laura, amén a la palabra. A buscar a Dios mientras pueda ser hallado, es así. Todo lo que compartí tiene que ver con eso. Claudia Maidana saluda, bendiciones para la amada iglesia. Y amén a la palabra. Que el Señor me dé sabiduría, entendimiento y un buen corazón. Todo lo que le pidamos al Señor dice que Él nos va a dar. Y vamos creciendo con Él, ¿sí? Así que el viernes empiezan los cultos. Va a ser viernes, sábado y domingo. Va a haber 2 cultos. Uno va a empezar a las 16, termina a las 17. Y el otro de 18 a 19. Los 3 días va a ser así. Hasta que nos acomodemos con este modo nuevo. Porque creo que entran... creo que hasta 40 por ahí, entonces nos iremos acomodando. No nos asustemos, no nos apresuremos, ya nos vamos a acomodar, todo lleva un tiempo cuando hay cosas nuevas, pero sé que va a ser de mucha bendición. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús y los invito antes de separarnos. Yo creo que ya los lunes yo no voy a estar más hasta ahora, así que yo les mando un abrazo. Es mi último lunes porque bueno, hay que organizarse y sé que ya los lunes hasta ahora no, así que yo les mando un saludo y voy a extrañar porque es así, pero bueno, el Señor nos va a ir acomodando con el tiempo, ¿sí? Los bendigo y los invito a que oremos, ¿sí? Que ahí donde estén, si tiene una hermana, que le agarre la mano y que oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Capacítanos, Padre querido, para extender tu reino, para glorificar tu nombre y que en nuestro corazón y nuestra mente estés tú primero siempre en todas las cosas. Señor, ayúdanos, llénanos de tu presencia, que volvamos a congregar, Señor, para exaltar tu nombre, para crecer a la estatura de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad, capacítanos, queremos caminar contigo, no queremos que sean las cosas emocionales, sino realmente pararnos en la roca, como dice tu palabra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ella, que podamos crecer, que podamos ver tu mano de poder en nuestra vecindad, en nuestra Argentina, en nuestra familia, que podamos ser, Señor, de bendición para otros, como dice tu bendita palabra. Capacítanos, Dios, capacita a tu pueblo. Tu palabra dice que a través de tu pueblo los demás te van a conocer. Extiende tu mano de poder, tu gracia poderosa, Señor. Dale sabiduría aún más y más al siervo, Señor, que tú pusiste en ese lugar. Y a los que también vas a levantar, evangelistas, profetas, maestros, Señor. Danos esos dones maravillosos que dice tu palabra, Dios. De esa manera se sostiene tu iglesia. Que tu presencia nunca se vaya, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos llene de su gracia. Que podamos entender que no estamos para contienda. Ya no más nuestra carne, nuestro pensamiento, sino extender su reino por esas millones de almas que se pierden. No se trata de que yo vaya al culto a sentarme y a pasarla bien, sino a estar en unidad con mis hermanos, a exaltar su nombre, a glorificar el nombre de Él, a orar por mi hermano que está débil, por aquel, por el otro, y que le pidamos al Señor crecer y que podamos ser, aunque parece pequeño la Rea 98, que seamos grandes a la estatura del Señor conforme Él quiere. Que digan, wow, en la Rea 98, qué bendición. He visto la mano de Dios, he visto gente crecer a la estatura de Dios, he visto gente ser libre de espíritus inmundos, he visto gente ser sana, pero sobre todo
que crezcamos como Él quiere para extender su reino. Dios les bendiga y nos vemos. Les mando un abrazo grande.